¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, un tema interesante que se plantea en esta ciudad desde hace mucho tiempo, pero en otros pueblos también, ¿no? Se da este Sí, debate de cuántos somos, dónde estamos ubicados y cómo llegamos hasta acá. sí, sí, seguro. O sea, es una cuestión de debate nacional, ¿no? O sea, de hecho, nosotros somos originarios de dos pueblos del interior de Córdoba. Yo soy de Ucacha, acá al sur, Marcelo de Laguna Larga, y también en nuestras comunidades se da este debate, ¿no? Y qué bueno que se dé ese debate, que la gente se interese por la historia de su lugar, que quiera saber sobre los orígenes, porque los orígenes tienen que ver también con el presente y con el futuro, ¿Y ¿no? cuál es la diferencia entre orígenes y fundación? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Porque acá se plantea justamente ese dilema, ¿no? Y la fecha, no nos hemos puesto de acuerdo todavía en una fecha en concreto. Bueno, nosotros como historiadores, digo y después le doy la palabra a mi colega, con Marcelo, nosotros como historiadores hablamos de procesos históricos en el tiempo, ¿no? Entonces, en un momento determinado, y bueno, se produce, por ejemplo, un determinado acontecimiento que tiene que ver con el paso del ferrocarril o con los primeros habitantes, pero los procesos históricos no se construyen en un tiempo corto, es a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vemos es justamente la participación de diferentes protagonistas, diferentes actores que van conformando la ciudad, ¿no? Entonces, esta pregunta de origen, fundación, la fundación hace referencia a un hecho concreto, por ejemplo, a la fundación de Córdoba, cuando decimos Jerónimo Díaz de Cabrera vino un 6 de julio y fundó, ¿no es cierto? O si dijéramos acá, la fundación el día que pasa el tren, o la fundación cuando hay una escritura. Claro. Pero en realidad, digamos, es un proceso que es mucho más amplio. Lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo en un día porque es importante tener la fiesta del pueblo y tener para conmemorar. Y 3 años no, porque acá son 3 años de diferencia, ¿no? Y el ferrocarril también está ahí como el hito, sí o no, en definitiva. ¿Es mucho o es poco para todo un proceso histórico, como usted dice? En realidad es parte de ese proceso histórico, es parte porque el ferrocarril, digamos, pasa porque había una población, aunque sea pequeña, y que necesitaba justamente de ese ferrocarril para ir llevando la producción, ¿no es cierto? Entonces, yo no diría que es mucho o es poco, sino que es parte de un proceso más amplio. Ahora, Marcelo, ustedes no van a dar una certeza, como algunos tal vez puede esperar, sino que van a tratar de explicar un poco el proceso, ¿no? El proceso, ¿qué tal? Buenas tardes. El proceso histórico para nosotros es el momento, es la construcción histórica que a nosotros nos interesa particularmente. Nos venimos desde nuestros pueblos viendo en los nombres de las calles, en los nombres de las plazas, viendo recién en la municipalidad, en el archivo, en el instituto, documentación, pero preciosa, que nos habla de muchas cosas del pueblo, de un ámbito cultural, un ámbito histórico y una efervescencia en relación a este tema que la verdad que nos ha desbordado un poco, pensando en por qué es tan importante para esta gente la fecha, el inicio. Bueno, venimos a dar un poco de herramientas de cómo buscar y cómo tomar una decisión sobre eso. Claramente nosotros no somos brillenses, así que la decisión es puramente de ustedes. Tomar la decisión de marcar una fecha es un acto político. Es un acto político y tiene que tomar la sociedad, la comunidad de las varillas la decisión de fijar esa fecha, con acuerdos, con consenso y con conflicto, claramente. Hay como una fecha, digamos, porque se celebró el cincuentenario y bueno, a partir de ahí se tomó, digamos, como referencia. Bien. Pero hay gente que lo objeta, que lo cuestiona con investigaciones y con respaldo de documentación. ¿Cómo se hace para incluir todo esto y llegar, digamos, a rever si hubo algún error o no? Y lo que pasa es que la fecha del cincuentenario también tiene documentación, ¿no es cierto? También hay publicaciones que dan cuenta que en esa época había pobladores, ¿no es cierto? Que había pobladores que estaban dispersos en zonas como no podemos considerar como un pueblo, como una ciudad. Entonces, los historiadores trabajamos con distintos tipos de documentos, porque uno dice, el documento no es solo el documento escrito, sino, por ejemplo, la tradición oral. Esto que se transmite, que se va contando, digamos, ¿no? Que pudieron decir, bueno, mis antepasados vivían acá, ¿no es cierto? Entonces, no es solo
ese documento que dice la donación, de lo que nos hemos informado, la donación de las tierras para el ferrocarril, ¿no? Ese es un tipo de documento, pero hay otro tipo de documentos y otro tipo de construcción. Entonces la pregunta es si ustedes como varillenses quieren cambiar la fecha de la conmemoración, si quieren cambiar ese año 1900 como el origen, y si quieren cambiar, digamos, bueno, el 7 de octubre, que estamos viendo que en todos los pueblos se conmemora por el Día de la Virgen. No es casual que en Laguna Larga es el 7 de octubre, en mi pueblo, en Ucacha, es el 7 de octubre, o sea, la fortaleza de la Virgen de Rosario. Bien. No, y es posible, digamos, retrotraer entonces ese debate, sobre todo porque nosotros siempre planteamos, si se arranca desde el cincuentenario, ahora hay que retroceder completo, si esa no es. Claro. Hay que retrotraer todo. Es una decisión hay política. Hay que volver a también, cero, digamos, y claro, porque fue el cincuentenario, fue una decisión política en la ciudad de Las Varillas, y ahora, como usted dice, ¿cómo se hace para justamente abrir este debate político? Porque va a ser, en todo caso, si se cambia, una decisión que tiene que estar plasmada también en papeles, ¿no? En papeles desde el ámbito político. Digamos, porque la documentación la tienen las dos posturas. Claro, por eso. El cincuentenario forma parte del proceso de la creación de la fundación y de la tradición de esa fecha de fundacional. Así que es fundamental tenerla en cuenta. No podemos omitir la historia que ya nos precede. Nos guste o no nos guste, está. La cuestión es cuáles son las intenciones en relación a esa fundación, cuál es la lectura que se hace sobre el propio pasado de una comunidad, ¿no? Si es un pasado ligado al ferrocarril, quizás ligado a lo inmigrante, negando todo lo anterior, negando lo criollo, negando lo aborigen. Hay que preguntarse un poco ese tipo de cosas. Ahora ustedes como historiadores, cuando tratan de establecer este tipo de cosas, ¿lo basan principalmente en el momento que hay población o hay que buscar otras aristas? Y bueno, la historia se ocupa fundamentalmente, es la historia de las sociedades humanas, ¿no? Claro. Entonces, si hay población, si hay primeros pobladores, digamos, si llega el ferrocarril, será que había alguien que necesitaba ese medio de transporte, ¿no? Entonces, ese es un hito para considerar, digamos, que podemos hablar de una población. Nosotros como observadores externos que miramos y lo pensamos en nuestros propios pueblos, porque también se dan esos debates, la pregunta es, ¿por qué incomoda el cincuentenario? ¿Por qué incomoda, digamos, esa fecha del cincuentenario? ¿Qué diferencia habría, digamos, en por qué no 1900, por qué 1903? ¿Qué se está buscando rescatar? ¿No? Eso es lo que a mí me encantaría saber, digamos, por qué es importante esa fecha, 1903. Sabemos que hay una escritura que tuvo que ver con la donación de los terrenos para el ferrocarril. Ahora usted habla puntualmente de documentación, sí, pero también la cuestión ideológica tiene algo que ver, digamos. Es que en la historia lo ideológico, lo político tiene muchísimo que ver. De hecho, la escritura de nuestra historia nacional, nos mostraba Pablo la plaza. ¿Por qué está San Martín en todas las plazas y por qué es el padre de la patria? ¿No? O sea, cuando justamente fue un protagonista de la historia que no participa de las luchas entre unitarios y federales, y se traen sus restos al país una vez que el país se organiza. Entonces es el padre de la patria, no es el padre de la patria rosa, que es una persona conflictiva. Eso es ideológico y es político, porque quien escribe la historia nacional es Bartolomé Mitre, que pertenecía a un determinado partido. Lo que pasa es que nos parece que eso existió de una vez y para siempre, porque lo hemos aprendido en la escuela, en los actos escolares, pero la historia alguien la escribe desde un determinado ¿Lo religioso lugar. tiene incidencia? Como parte de la cultura del lugar, porque el 7 de octubre, ¿no? No conmemoramos, qué sé yo, el día de la comunidad musulmana o de la comunidad judía. O sea que hay mucho para tener en cuenta. O sea que esto es muchísimo. como una primera parte. Es muchísimo para tener en cuenta. Sí, la verdad que sí, muchísimo. Y lo que nos parece muy importante es que como comunidad esto se esté discutiendo, ¿no? Porque en épocas en donde el presentismo es ahí, todo el apuro y toda la cuestión, que se esté discutiendo y que haya mucha gente que venga y que esté interesada en el tema, la verdad que es aire fresco, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Sí, bueno, gracias a ustedes.